Y en Diálogos con Chacra, bueno, los protagonistas del campo argentino están presentes y, bueno, hay un instituto muy importante de promoción de la carne vacuna argentina que el gran público, algunos lo conocen, otros no. Y estamos aquí con Eugenia Brusca, justamente, que le agradecemos muchísimo el tiempo que nos da, porque, bueno, algunos la llaman la embajadora de la carne argentina, es fan del asado, muy vinculado también con los jóvenes, la comunicación. Eugenia, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Rolando, por este tiempo. Y sí, así me conocen, o algunos me hacen conocer como la embajadora de carne argentina. Bueno, y además, cuánta vitalidad, cuánta fuerza también se transmite, no solamente en las palabras, sino en los hechos, en los gestos también, ¿no? Sí, es un poco la idea. Creo que la comunicación no solamente son palabras, sino que también son los gestos, las formas en las cuales uno se explica o se expresa. Y siempre yo digo, la comunicación no es solamente oír, sino también ver, y qué importante es esta relación del ver y oír al mismo momento. Y además de algo que, como decía Felipe Piña en su libro, Carne, una pasión argentina, ¿no? Contagiar esto, vivirlo y contagiarlo es, la verdad, muy agradable, muy bueno de ser, ¿no? Yo quisiera saber también cómo es el tema del IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, cómo es la cocina, qué es lo que sea. Son poquitos, pero la verdad que, bueno, andan por el mundo también, en 4 ferias internacionales como este año, en fin. Contanos un poquito, a ver. Bueno, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina tiene como fin la promoción de la cadena de ganados y carnes, pero no solamente el vender el producto, porque nosotros no vendemos, sino que promocionamos el consumo, tanto en el mercado interno como en el mercado externo. Pero yo siempre digo, la transformación de esa proteína cárnica es gracias al pasto. Entonces el IPCBA está desde ese pasto que come la vaca hasta la venta final de ese producto. Como bien vos dijiste, en el mercado externo, con presencia de más de 4 ferias internacionales, China, Alemania, París, Dubái, ferias internacionales en las cuales intentamos posicionar nuestro producto estrella en mercados de alto poder adquisitivo, pero sin descuidar el mercado interno, porque el 70% de la producción argentina se queda adentro de casa. Y bueno, qué importante es la revalorización de ese producto estrella para el argentino. Y además esto está íntimamente relacionado con la cultura y con nuestra identidad también, ¿no? Con nuestra identidad, la carne, bien lo dice Felipe Piña en nuestro libro Fans de la carne, la carne es más que la carne. La carne es la familia, la carne es los amigos, la carne es la juntada, la carne es la celebración, la carne son las fiestas, la carne es ese momento que une amigos y enemigos, porque en una mesa por ahí hay amigos y enemigos que terminan compartiendo ese asado, que no solamente es el corte asado, sino es el momento en el cual nos encontramos, que forma la identidad argentina. Bueno, ¿y cómo trabajan ustedes para ir tratando de idear, ser creativos, hoy con las redes, ¿no? Para llegar a tanta gente y sobre todo los jóvenes, ¿no? Sí, un trabajo arduo de la mano de Luis Fontoira, jefe de comunicación del IPCBA, y Patricio Quiñones, compañero mío del departamento, que continuamente estamos intentando ahí ver sin que se nos escape nada. Y qué importante es hacer la alianza de la carne con algo, ¿no? En los estudios económicos que hemos realizado desde el IPCBA demuestran que, por ejemplo, los deportistas de alto rendimiento no comen carne. ¿Cómo es eso? Un deportista necesita proteína para generación de músculo. Bueno, es ahí cuando el IPCBA genera diferentes alianzas para promocionar el consumo, pero no de una forma de consuma solamente ese producto, no. El IPCBA intenta fomentar una alimentación consciente con todos los alimentos necesarios para todas las etapas de la vida. Equilibrada, digamos. Equilibrada. Y es ahí cuando nosotros en el deporte damos a conocer las bondades de la carne vacuna argentina y además fomentamos el consumo de todos los alimentos. Entonces, esa llegada al deportista se da a través de grandes carreras. Por ejemplo, el cruce, Carrera Maya, la UTMB en Bariloche. Esas carreras nos hacen una ventana, nos sirven como una ventana de ingreso a ese mundo deportivo que por ahí no teníamos acceso siendo promotores de carne vacuna. Claro, bueno, el mundo deportivo y también la moda, ¿no? Bueno, una gran aventura que hemos recorrido durante este 2025 en el IPCBA. ¿Por qué? Porque hemos desembarcado en la moda y hemos dicho que la carne se viste a la moda, y la carne se vistió a la moda en el Buenos Aires Fashion Week en el mes de agosto junto a la marca Revolver, una marca muy disruptiva, muy argentina, que siempre intenta mostrar la costumbre y la cultura argentina. Y durante el BAF Week fueron elegidos ellos como una de las marcas emblema y decidieron hacer su desfile en una cancha de fútbol, y fue allá en Excursionistas, por el Bajo Belgrano, creo que está ubicada, que la carne vacuna argentina fue la protagonista de ese desfile, con el humo, con el olor asado, porque esto que te digo, el asado no es solamente el asado, sino es ese olorcito que cuando pasamos por una obra lo sentimos y nos recuerdan diferentes momentos. Fue la idea de plasmar en la moda. Las modelos se acercaban a nuestros fogoneros, que nuestro compañero Darío Paz es quien lleva a cabo esa acción en el fogonero,
terminó cautivando a las modelos. Terminó la modelo comiendo carne vacuna argentina y revalorizando ese producto que por ahí durante otros lugares, en otras épocas fue cuestionado y hoy vemos que se revaloriza. O sea que a medida que ustedes van actuando y accionando, ¿no? Entrando a la digamos, es como que se va viendo el resultado, ¿no? Se va viendo el resultado y lo más bueno es cuando es valorado por el público asistente, ¿no? Porque una cosa es lo que uno puede sentir de la gente que lo conoce o de la gente que está relacionada con el sector, pero cuando alguien viene a decirte, che, yo no conocía esto, che, qué buena acción esta, gente que no tiene nada que ver con el sector, gente que no conoce cómo es la producción de carne, gente que no sabía la importancia de incluir carne vacuna, muestra que estamos trabajando de una forma correcta. Y eso se traduce directamente en las redes sociales del IPCBA. Las redes sociales del IPCBA han tenido un crecimiento exponencial en los últimos 2 años. Y esto se debe al trabajo in situ. Muchas veces pensamos, bueno, lo que se ve en redes, es necesario primero trabajarlo cara a cara con el consumidor. El estar presente en esos eventos, con eso generar el material para las redes sociales. Y ese material obviamente permite que como es real, como es genuino, trascienda las redes sociales del IPCBA. Claro, no, es transparente, la verdad. Bueno, y a lo mejor no sé si, vos corregime, pero uno ha estado acostumbrado desde el lugar más humilde, ¿no? Comer un churrasquito, una carnecita, lo que sea, es como que está al alcance de la mano, ¿no? Y no sé si tenemos conciencia de que en otros lugares del mundo esto no pasa. Yo creo que no tenemos conciencia. Siempre la gente o el ciudadano argentino dice que con un pesito más compraría más carne. Lo vemos cuando se incrementa o se mejora el poder adquisitivo de las personas. Eso se traduce inmediatamente en más kilos de carne, pero lo importante acá es que al argentino no le falta proteína cárnica. El argentino consume 120 kilos de proteína entre el aviar, el cerdo y la carne vacuna. Y no estamos contando los huevos, que comemos más de un huevo por día. Los argentinos estamos en el top 5 a nivel mundial de consumo de huevo. Somos el consumidor más grande de carne del mundo, de carne vacuna. Y esa importancia de incluir la proteína hace también que seamos un país grande, un país nutrido. Y esa nutrición hace que nosotros seamos más y que la gente pida esa carne y la deguste y que les gusta satisfacer sus necesidades, que eso es lo más importante. Que todos los argentinos tengan la posibilidad de estar. También es ahí cuando las campañas de comunicación del IPCBA van de la mano de cortes alternativos, cortes más económicos, para también abrir un poco la mente de esas familias que por ahí están acostumbradas a comer diferentes cortes, que por ahí se encarecieron mucho. Bueno, por ahí el vitel toné no tiene que ser con pelleto y puede ser con una tortuguita, que también hace que consuman carne y tengan otras alternativas e ideas para realizar, por ejemplo, estas fiestas. Bueno, cuando uno también se refiere, o cuando va hablando con los, ¿no?, especialistas de otro tipo de carnes, ¿no? Van viendo cómo el chef, ¿no?, van llegando al cocinero también, y eso ya con la carne vacuna está establecido, ¿no? Claro, porque son aliados los chefs, ¿no? Es muy importante que también las promociones de carne estén de la mano de personas que no están relacionadas con el instituto, 100%, que sean voceros encubiertos que fomenten el consumo de carne, no necesariamente tengan que decir coman carne. Por ahí la recomendación de una determinada receta con carne ya para nosotros es un acercamiento al consumidor. Bien, y la parte nutricional, bueno, también hay médicos, ¿no? Que hablan de ese tema, de la importancia. Entonces, uno tiene todo en estos tiempos, ¿no? Hasta lo científico, lo palpable, lo que es bueno para la salud también es como que se pone de manifiesto y a lo mejor la gente toma más conciencia, ¿no? Claro, y es por eso que hemos realizado 2 grandes acciones en congresos, uno de gastroenterólogos y otro de nutricionistas en la Argentina, en los cuales lo más importante acá es brindarle nuevamente las herramientas a los profesionales para que puedan recomendar el consumo de carne vacuna y que le sepan brindar al paciente en su consultorio alternativas de sustitución o de complementariedad en caso de tener algún tipo de problema de salud. Lo más importante acá es resaltar que la carne vacuna es un alimento 100% natural, libre de cualquier tipo de anabólicos, nada, es 100% natural, no tiene ningún octágono, eso lo podemos ver porque se vende un genérico, por lo cual ese valor de la naturalidad y salubridad de la carne tiene que ser transmitida nuevamente a los profesionales, y los congresos de nutrición, de pediatría, de gastroenterología nos permiten a nosotros tener una ventana de llegada con información genuina para los profesionales de la salud. Eugenia, vos sos economista, ¿no? Y bueno, supongo que cuando empezaste este camino en el IPCBA no pensabas, ¿no?, llegar a todos estos ámbitos, ¿no?, nutricional, médico, científico, bueno, hasta la genética incluso, ¿no? Sí, yo obviamente toco de oído estas cosas, pero mi trabajo de más de 12 años en el instituto hace que uno pueda tener una noción de lo que está
promocionando y está fomentando en su consumo. Entonces, esta relación continua con profesionales de gran importancia a nivel profesional hace que nosotros tengamos herramientas para poder también nosotros hablar de la importancia de la carne. Ahora hacemos una pausa, pero después se me venía, mientras hablabas, la imagen de la yerba mate, ¿no? Y los jugadores de fútbol, ¿no? Messi y otros que por ahí hacen referencia a la milanesa, al asado, ¿no? ¿Qué impacto también tiene eso que se hace naturalmente, pero que se difunde al mundo? Estamos aquí en Diálogos con Chacra con Eugenia Brusca, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, y todo lo que vamos sabiendo y entendiendo, ¿no? De lo que es la promoción de nuestro ADN, ¿no? Que es la carne. Bueno, seguimos aquí en Diálogos con Chacra con Eugenia Brusca y estamos repasando todo lo que hace el IPCBA por dentro, ¿no? Porque también eso por ahí la opinión pública, la gente no sabe, ¿no? Todo el trabajo que hay, y a lo mejor se creen que es algo bueno que está ahí, que es normal, ¿no? Que no, pero hay todo un trabajo de creatividad, de investigación. Bueno, se suma también la inteligencia artificial, ¿no? Con Adrián Bifaretti, en fin, y los jóvenes, ¿no? Protagonistas también de llegar a esos jóvenes, que los jóvenes, bueno, en la parte política pusieron un límite este año, ¿no? En el año 23. Bueno, los jóvenes protagonistas también de todo esto, ¿no? Bueno, es un poco la idea, ¿no? Los jóvenes, si marcan el destino de un país, son los que pueden marcar el destino de la cadena de ganados y carnes. ¿Por qué? Porque son quienes lo construyen, y lo construyen desde hoy, no en un futuro. Jóvenes de más de 30, 35 años que ya trabajan en la cadena de ganados y carnes. Bueno, el IPCBA hace 4 años está focalizado en ese segmento etario, en jóvenes menores de 35, principalmente los que recién terminan la escuela, en que se involucren en la cadena de ganados y carnes. Y por eso, en los últimos años hemos fomentado o desarrollado eventos especiales para ellos, Sunset Ganaderos o puntos de encuentro joven, los cuales están pensados 100% para jóvenes con la mentalidad de un joven, ¿no? Porque piensan muy distinto, no podemos decir que hoy un chico de 18 piense igual que yo de 37, no. Lo que ellos piensan y cómo llevan a cabo una jornada tiene que ser distinta, no le puedo hablar de la misma forma. Entonces, estos puntos de encuentro Sunset Ganaderos lo que tienen es charlas cortas de no más de 10 minutos que cuenten historias de vida, como en Instagram, historias que se cuentan en un día, esa historia dura un día. Bueno, es un poquito la idea de estos eventos. El IPCBA realiza 4 o 5 eventos anuales en lo largo y ancho del país, y la idea, como bien dije, son charlas cortas que siembran la semillita de por qué es importante determinado tema, por qué es importante la tecnología en la ganadería, por qué es importante la calidad de carne en la ganadería, la raza, la genética, la instrumentación de algún tipo de herramienta que antes no había sido tenida en cuenta. Siempre con una historia de vida, siempre con alguien que les pueda contar, yo hice esto. ¿Por qué? Porque al chico le da la ilusión de copiarse. Pero también no solamente hablamos de ganadería, sino que hablamos de nutrición, hablamos de cocina. Porque bien me lo preguntaste antes, un chef es un recomendador del consumo, es un aliado de la carne y de la promoción, y un nutricionista también, o un médico. Ellos terminan recetando: coma más carne, coma menos carne, y ese es nuestro aliado, tiene que tener herramientas claras. Entonces, cuando le hablamos a un chico de un nutricionista, bueno, ese nutricionista necesita tener herramientas claras, y también lo hacemos en una historia de vida que el nutricionista en este tipo de eventos cuenta en 10 minutos porque es importante consumirlo y porque ellos llevan a cabo esta recomendación en el consultorio. Claro, y pensaba que no solamente hay que quedarse con la tradición, no sé, supongo un chico que viene de una familia que consume carne, bueno, seguramente, ¿no? Puede seguir o no, pero también en estos tiempos como que hay otro tipo de cosas, ¿no? Como hay un bombardeo aparte de lo que es lo tradicional o de lo que viene con la cuna, ¿no? Hay un bombardeo, hay un cambio, y lo que nosotros vemos es que la ganadería está en un punto de quiebre grande, un punto de quiebre necesario que va a incorporar jóvenes profesionales. Entonces los jóvenes que son del interior principalmente sepan que la ganadería es arraigo, es desarrollo, es tecnología, y ese arraigo y desarrollo, siempre decimos que detrás de cada vaca hay una persona. Entonces necesitamos jóvenes profesionales que se involucren en esta cadena. Qué barro, detrás de cada vaca hay una persona. Bueno, además, también lo que es la naturaleza, porque a lo mejor, bueno, uno come pasto y no lo transforma en proteína, la vaca sí. La vaca sí, y es algo que nosotros no podemos hacer. Come ese pasto, lo transforma en proteína de alto valor biológico, apta para el consumo humano. Por eso es la importancia de incluir esta proteína en una alimentación saludable, equilibrada y natural. Bueno, ¿y cómo hacen con otros países, ¿no? En el caso de China, porque supongo, además tampoco está la Argentina sola, hay otros países que, bueno, están compitiendo también con el mismo churrasco, el mismo bife, bueno, parecido, ¿no? Porque nuestra carne es superior, ¿verdad?
parecido, porque nuestro churrasco es único. Es la mejor carne del mundo y esa imagen de la carne argentina la hemos construido a lo largo de muchísimos años. La imagen de la carne vacuna argentina tiene prácticamente la formación del Estado Nacional argentino, ¿no? Ya hace más de 200 años. Esa historia que tenemos que seguir contando, que tenemos que seguir promocionando en el mundo, en la Argentina. Como bien dije en un principio de esta nota, estamos presentes en 4 ferias internacionales, estamos trabajando en la apertura de diferentes mercados, que valoricen nuestro producto, que sepan qué carne están consumiendo. Y la Argentina tiene una gran ventaja, puede producir carne para todos los mercados. Si la quieren roja, verde, amarilla, de cualquier color, pero la Argentina tiene tanta diversidad en la naturaleza, es tan grande que puede producir diferente tipo de carne para diferentes paladares. Por ejemplo, hoy China te está pidiendo que sea grain fed, significa que está criada a base de granos. Y Europa mantiene su Hilton, ¿no? Entonces, ¿por qué no poder enviarle a cada uno su mercado y revalorizar nuestro producto? Pero lo más importante acá es tener reglas claras, porque el productor necesita tener reglas claras para saber a qué mercado. Si va a producir carne rosa, tiene que ser rosa, y si es verde, es verde. Entonces, esas reglas se marcan solamente con estabilidad política y económica en el país. Me parece que la Argentina está en ese camino, ¿no? Por lo menos es la aspiración. Esperemos que el productor vea un crecimiento. Estamos frente a una oportunidad única, desde los jóvenes y la necesidad de empleo profesional en la cadena, sino también en la demanda internacional. El mundo hoy pide carne. El mundo el año que viene se van a estar peleando a ver quién le vende más carne. Bueno, la historia de Argentina ha demostrado que el rodeo nacional ha ido disminuyendo. Bueno, hoy tenemos que dar un salto, no solamente desde lo productivo, sino también en la eficiencia productiva, que podemos incorporar mucha tecnología, pero si no tenemos el control, por ejemplo, de nuestros animales adentro del establecimiento, no se va a dar. La eficiencia productiva va a generar un crecimiento generalizado en la ganadería argentina con un mayor control de la información que tenemos en nuestros campos. ¿Se sabe por qué el mundo está pidiendo más carne vacuna? Sí, el mundo está pidiendo más carne vacuna, una por el crecimiento poblacional, obviamente, por esto de que muchos países no han hecho, como la Argentina, no han hecho las tareas necesarias para producir carne vacuna. Sabemos que es una actividad de largo plazo, de más de 3 años, de tener ese bife en nuestra mesa, y hoy existe una tensión tanto en el mercado chino como el estadounidense que pueden llegar a demandar más carne. Europa está ahí, flat le decimos nosotros, por una generación que ya sabe que comer carne, pero los más jóvenes no. Por eso también es importante volver a conquistar a los públicos más jóvenes. Nos ayuda mucho Estados Unidos, esta gran apertura del mercado, del volver a estar presentes. Les recuerdo, gracias a un funnel que realiza el IPCBA hace algunos años, que nos permitió volver a ingresar en ese mercado porque estaba cerrado desde los años 2000. Esa apertura hace que el producto se revalorice. Bueno, Messi es un gran aliado y lo nombraste muy, muy por encima, el fútbol. Perdón. El fútbol, y que un futbolista coma carne nos beneficia a nosotros porque es promoción. Claro, no, y además, bueno, casi, si querés, ahí está. Pensaba, Eugenia, no, es que los chicos y casi todos, o muchos de los muchachos de la selección que vienen de lugares muy humildes, bueno, han tenido la posibilidad de acceder a ese churrasquito que decíamos, ¿no? O ese puchero, bueno, en fin, o esa comida que le hace la madre, o que le hacía la madre, y que estaba en nuestro ADN, en nuestra costumbre. O sea, no se podía comer a lo mejor un platito de arroz sin carne, por ejemplo. Exactamente, y yo ayer justamente vi un video de Maradona, que el padre en el Mundial 86 le hace un asado. Perdón. Estamos charlando con Eugenia Brusca, aquí en Diálogos con Chacra, Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna, y bueno, justamente estaba hablando, bueno, Messi, Maradona, bueno, cuántos regalos también tiene la Argentina a nivel planetario desde el fútbol, ¿no? Que promocionan, y bueno, les comentaba el video del Mundial 86, que el padre de Maradona le hace un asado. Y qué linda promoción esa, ¿no? En primera persona comiendo carne vacuna. Pero además como algo natural y como un premio, como un gusto de darse en familia, ¿no? Y lo que vos decías, no solamente la comida es lo material, sino también ese vínculo que hay con los demás, ¿no? Exactamente, y eso de que, por ejemplo, el Dibu Martínez en una concentración te haga un asado, para nosotros es una promoción excepcional. Bien, y el IPCBA ha establecido contactos, va estableciendo contactos, porque bueno, hay chefs que son muy importantes, muy conocidos, muy reconocidos, incluso algunos desarrollan algo de la ganadería, por ejemplo. Exactamente, bueno, Christian Petersen con la Brangus es un aliado nuestro en nuestros pratios. Brangus, tanto en la exposición rural como en Expo Agro, ayudan a fomentar la producción ganadera y además la utilización de ese producto en la cocina. También tenemos aliados a nivel europeo.
prácticamente todos nuestros influencers en Europa son chefs reconocidos que permiten también promocionar la carne vacuna. Bien, recuerdo que Luis Fontoira me decía, bueno, la vez nos había conectado con un cocinero que está en Alemania, ¿no? Que es impresionante, contalo, ¿eh? Hugo es nuestro parrillero, la persona que realiza los 600 bifes que se entregan por día en nuestras ferias internacionales, que es un argentino que vive allá en Alemania, que es llamado para todas las ferias internacionales, que nos cocinan los bifes en esas ferias. Qué bárbaro. Bueno, contanos un poquito el tema de las maratones, ¿no? Volvamos al tema de los jóvenes. ¿Qué objeciones ponen los jóvenes? O bueno, ¿qué es lo que dicen, ¿no? Y después, bueno, ¿cómo es que, no sé si la palabra se dan vuelta, pero bueno, descubren el valor de la carne argentina? Bueno, como te dije antes, nuestros estudios de mercado demostraban que los deportistas de alto rendimiento, pero no, cuando hablo de deportistas de alto rendimiento no hablo de una Belén Caseta atleta olímpica, hablo de gente como nosotros que realiza deporte. Ellos decían no consumir carne vacuna, porque habían leído en otros lados que no era lo que estaba indicado. Bueno, eso en los últimos años ha ido cambiando y ha mejorado y ha permitido que también nosotros nos insertemos en el mundo del deporte, no solamente en las maratones, sino en carreras de trail, de montaña, en triatlón, como es el ciclismo, la natación y el correr, permitiendo informar con información genuina de la mano del doctor Tartaglione, que es un médico que trabaja con nosotros, y la pediatra Natalia Cafaro, para poder resaltar en todas las etapas de la vida cuál es la ingesta necesaria para consumir carne vacuna y tener una vida saludable. Pensaba en el tema de las redes de la comunicación, ¿no? No solamente están los medios convencionales como por ejemplo, ¿no? O radio, televisión, sino que el tema de las redes, claro, es otro medio de comunicación, o sea, es muy potente, es muy fuerte, ¿no? Todo el mundo está hoy con un celular en la mano, ¿no? Un teléfono en la mano, ¿verdad? Creo que debemos pasar más de 5 o 6 horas frente a un teléfono todos los días, si sumamos todos los minutitos, y es una forma en la cual, de una forma u otra, puede sonar bastante fuerte, pero va adoctrinando a la persona, ¿no? Porque uno lee lo que quiere leer. Uno dice, si son todos de determinado cuadro, porque yo lo veo y mi celular me está mostrando. Bueno, ese es el famoso algoritmo. El algoritmo nos muestra lo que nosotros queremos ver. Entonces, cuando uno realiza una acción de marketing o de branding, tiene que tener en cuenta eso, que una persona que le gustan los autos rojos no va a ver autos amarillos, siempre le va a mostrar autos rojos. Bueno, eso sucede lo mismo con la carne. Si una persona que no consume carne, todas las recetas y toda su red va a estar de la mano de aquellas recomendaciones que no comen carne. Bueno, ahí el IPCBA, con esta acción del deporte, de la salud, de la moda, intenta romper con ese algoritmo y llegar a ese sector que el algoritmo antes no se lo mostraba, y esa es la gran herramienta y el gran beneficio que tiene la red social, de poder insertarte en un mundo que por ahí antes no tenía nada en claro. ¿Cómo comunicar todo esto que por ahí la gente no sabe que tenemos, no? Exactamente, y eso es una herramienta que a mí me ha dado el IPCBA. Obviamente el IPCBA es líder en la promoción de la carne vacuna, no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Muchos institutos similares a la Argentina se copian del IPCBA porque nuestras acciones son disruptivas, innovadoras, llegan un poco más adentro de la gente, con lo cual esa herramienta que me brinda el IPCBA en educación y en profesionalización de mi persona hace que pueda llegar a ese público y comunicar de una forma distinta al resto. Bueno, cuando finalice un año hacemos balance. ¿El balance de este año cómo ha sido, cómo es? Muy bueno. Del IPCBA yo creo que ha logrado compatibilizar en la promoción interna y la promoción externa. Siempre decimos que uno va en detrimento del otro, no para nada. La Argentina, como bien dije, puede producir bifes para quien quiera. Para el mercado interno, para el mercado externo. Lo más importante es no descuidar el mercado interno y saber enviar la carne a los mercados que lo necesitan, poder abrir mercados, y esto se va a dar con eficiencia productiva. Hoy nos encontramos en un puntapié inicial, en un quiebre, como bien dije, que va a demandar de jóvenes profesionales de eficiencia productiva que hagan que se oferte más carne vacuna. Bueno, ese es el momento en el que estamos hoy. Es una actividad de largo plazo, por lo cual estos cambios en la reestructuración de la producción ganadera hace que lleve un tiempo, pero si nos ponemos las pilas, lograremos tener ese stock de hacienda que hubiesen dado los números si no hubiésemos tenido la sequía del 2008, arriba de 70 millones de cabezas en nuestro país. ¿Los desafíos? Desafíos muchos, desafíos en meternos en otros deportes, meternos en otros segmentos, en otras edades, meternos en edades más chicas, que son los que terminan definiendo qué va a comprar la mamá para comer,
Es muy difícil ingresar en los chicos menores de 18 años porque piensan distinto y son menores de edad, pero el desafío más grande del IPCBA es lograr llegar a esos jóvenes, lograr diversificar sus estrategias de promoción, de marketing y de branding y lograr la eficiencia productiva. Yo creo que a través de la sinergia generacional de los jóvenes y los más grandes que saben cómo producir y los jóvenes de tecnología, lograremos esa explosión, pero lo más importante acá es retener a esos jóvenes, que se vean seducidos por la cadena de ganados y carnes, y ese es el desafío también que tenemos. Bueno, se pueden tal vez combinar lo que es la pasión misma con la economía, que no es menor, porque también es un negocio, hay que ganar plata, ¿para qué? Para invertir más y que no haya en la Argentina tanta pobreza como la que hay, ¿no? Exactamente, y lo más importante, como bien dije, detrás de cada vaca hay una persona, y eso hace que la Argentina sea grande, que es lo que nos ha mostrado, no grandes urbes, sino que se revaloricen los pueblos de la Argentina, que se revalorice el estar ahí, pero para eso necesitamos infraestructura, caminos, educación. Hoy hemos perdido todo eso, hoy hemos perdido ese acceso a la escuelita rural, porque no podemos llegar y todos nos queremos ir a la ciudad. Bueno, volver a recuperar esas bases que formaron a la Argentina, porque eso fue lo que fundó a la Argentina, creo que va a cambiar el destino de nuestro país. Bueno, hay que reconstruir el país y ahí la carne juega un rol protagónico. Eugenia, gracias por estar el tiempo, a pesar de el resfrío y demás, para comunicar todo esto tan lindo. Gracias a ustedes y disculpen este malestar, pero bueno, espero que haya servido de algo esta nota. Claro que sí. Bueno, Eugenia Brusca, entonces, aquí en Diálogos con Chacra, IPCBA, escuche, ¿no? Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, con esto que es nuestro ADN, que son los orígenes, que es la historia, como decía, que es la cultura, ¿no? Ese churrasquito, ojalá que nunca ese churrasquito, ese bifecito falte en los hogares argentinos. Aquí en Diálogos con Chacra. Hasta la próxima.